Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias a los que se están conectando para compartir con nosotros esta nueva edición del Tech Forum. Mientras nuestra audiencia se va sumando, me presento, mi nombre es Ana Senclusen y quiero darles la bienvenida a este webinar titulado El camino hacia la transformación del SOC de nueva generación con IA. Los SOC evolucionaron en los últimos años por el aumento del volumen de ataques y la creciente sofisticación de las amenazas. En ese sentido, los SOC modernos automatizan las tareas críticas, las más repetitivas, y a la vez aumentan la madurez y efectividad del equipo de operaciones de seguridad. Hoy la estrategia va hacia una consolidación, una convergencia que concentra las soluciones en un solo proveedor de servicios y que tenga ventajas como la eliminación de silos, la simplicidad en la adopción de soluciones, mayor facilidad en la retención de talento. Por eso el SOC de nueva generación requiere un skill más concentrado y una mayor carga de automatización que evita la sobrecarga del analista. Para hablar de este tema tan interesante esta tarde nos van a acompañar Julia Santo Domingo, Strategic Partner Manager de Telefónica Tech, Miguel Ángel Pérez Acevedo, Global Head of VR and Cloud Security Products de Telefónica Tech, y Rubén Franco Fernández, Solution Architect Manager Southern Europe de CrowdStrike. Durante este webinar les invitamos a hacer preguntas que vamos a ir respondiendo en el cierre y vamos a dar por iniciado este Tech Forum de la mano de Julia. Gracias. Para ir adentrándonos en la temática principal de hoy, me gustaría dar una breve introducción. Y creo que ha habido un problemilla de audio, así que voy a empezar. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Muy buenas tardes a todos y muy buenos días también para nuestros amigos de Latinoamérica. Bienvenidos a este evento. Muchas gracias por compartir este tiempo aquí con nosotros. Soy Julia Santo Domingo Gómez, Partner Manager en el equipo de alianzas de ciberseguridad de Telefónica Tech y soy la responsable de la relación con CrowdStrike. Es un placer estar aquí hoy moderando esta charla sobre un tema tan relevante y de vanguardia como es el SOC de nueva generación basado en inteligencia artificial. Para ir ya adentrándonos, como decía, en la temática principal del día de hoy, me gustaría dar una breve introducción sobre la alianza estratégica que tenemos entre Telefónica Tech y CrowdStrike, que ha sido fundamental para llegar a donde estamos hoy. En 2019 firmamos ya el primer acuerdo estratégico entre Telefónica Ingeniería Seguridad y CrowdStrike, marcando así el inicio de nuestra colaboración. En el año 2021 firmamos un acuerdo en SSP que supuso ya el enfoque total en la alianza y en el trabajo conjunto. A partir de ahí nacieron ya numerosas oportunidades conjuntas que se fortalecieron gracias a conseguir el máximo nivel de partnership élite en todo nivel global y a ser certificados como MSSP en los países de la huella de Telefónica. Además, hemos mantenido siempre este máximo nivel de alianza, creciendo tanto en número de certificaciones y acreditaciones y maximizando así las oportunidades y aumentando los servicios con CrowdStrike en el mercado. Telefónica Tech ha recibido recientemente, además, varios premios y reconocimientos de CrowdStrike que certifican nuestra posición líder en el mercado. Durante este camino hemos ido obteniendo también más especializaciones de la tecnología de CrowdStrike que refuerzan nuestros servicios. Y, por supuesto, para el 2025 estamos comprometidos con el mantenimiento de esta alianza, buscando siempre innovar y ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. Entrando ya en materia, hoy hablaremos sobre el camino hacia un SOC de nueva generación basado en inteligencia artificial, un tema clave en el contexto actual, donde todas las organizaciones nos enfrentamos a desafíos cada vez más complejos en ciberseguridad. Hoy en día hay muchas marcas que están orientadas a la ciberseguridad y que se enfocan en resolver problemas de nicho en los ámbitos de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación. Esto tiene implicaciones muy significativas para las organizaciones, como la necesidad de gestionar múltiples proveedores, presupuestos muy diversos, habilidades también diversas y la dificultad tan relevante de retener el talento. Existen ya algunas marcas que ya han adoptado una estrategia de consolidación y convergencia,
prometiendo concentrar soluciones en una sola marca para así contar con algunas hipotéticas ventajas que pueden ser la eliminación de los silos, la simplicidad en la adopción de soluciones y una mayor facilidad en la retención del talento. Iremos indagando, por supuesto, durante nuestra charla en todo esto con nuestros ponentes. Además, venimos escuchando con frecuencia que el SOC de nueva generación requiere menos marcas, con habilidades más concentradas, que eliminen los silos y que van buscando un mayor grado de automatización para evitar la sobrecarga del analista. Parece que este enfoque no solo mejora la eficiencia operativa, sino que puede ser que también permita a las organizaciones responder de una manera más rápida y efectiva ante las amenazas. Hago, por supuesto, una mención muy especial a la parte de la inteligencia artificial, que juega un papel crucial en este nuevo enfoque. La IA permite analizar grandes volúmenes de datos, efectivamente, en tiempo real, identificar patrones, anomalías que quizás podrían pasar desapercibidas a primera vista. También podemos ver cómo podemos automatizar todas estas respuestas a incidentes y parece que podría reducir significativamente el tiempo de respuesta y minimizar este impacto en los ataques. La colaboración que tenemos actualmente entre Telefónica Tech y CrowdStrike es un gran ejemplo de cómo dos líderes en el sector pueden aunar fuerzas y ofrecer soluciones de ciberseguridad de última generación. Además, es importante destacar que nuestra alianza no solo permite combinar las fortalezas y los conocimientos, sino que también nos da la oportunidad de innovar y de desarrollar nuevas tecnologías que benefician a nuestros clientes. Nosotros en Telefónica Tech trabajamos constantemente para mejorar todas las capacidades y ofrecer las mejores soluciones posibles y, por supuesto, que la alianza con CrowdStrike es una parte fundamental de esta estrategia. Ahora ya, para comenzar nuestra charla de hoy, me gustaría que vayamos aquí introduciendo a nuestros ponentes, tanto a Miguel Ángel como a Rubén, para así poder lanzarles ya la primera pregunta del debate que vamos a comenzar hoy. Si te parece, Miguel Ángel, muy buenas tardes y te voy a lanzar la primera pregunta. ¿Podrías darnos una visión general de cómo vemos todo esto internamente en Telefónica Tech? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo tengo una expresión como muy sintética, gráfica, que explica un poco cómo es la problemática en general del mundo de la detección y respuesta, que es a lo que nos dedicamos de forma fundamental, pues tanto el equipo de CrowdStrike como la actividad que yo represento en Telefónica. Al final, el mundo de la detección y respuesta necesita señales. Las señales pues las vas a tener en el endpoint, ¿no? Donde CrowdStrike es una marca, pues un best of breed, ¿vale? Las vas a tener en la red, ¿de acuerdo? Las puedes tener en el mundo del cloud, que es un ecosistema TI completamente diferente, que tiene sus propias señales, que tiene una idiosincrasia diferente, donde el concepto general de agente tiene una expresión particular porque, bueno, pues una carga de trabajo, dependiendo de si es un microservicio o si es una máquina virtual, pues en la máquina virtual puedes poner un agente, pero en el microservicio no necesariamente, o en un PaaS, pues tampoco, ¿no? Hay ciertas características que son relevantes. Entonces, fijaros, o sea, si divido el mundo de la detección y respuesta en pues, todas estas componentes, ¿no? El endpoint, la red, el cloud security, yo digo siempre dentro de mi frase que el resto es CIEM, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cada una de estas aproximaciones, pues en el fondo representan una especie de vertical, donde tienes un modelo de datos por debajo y donde requieres de un skill vertical que sabe consultar ese modelo de datos. Es decir, si voy a una solución de endpoint, pues el endpoint tiene un modelo de datos y necesitas un experto que conozca el modelo de datos del endpoint para poder buscar problemas, anomalías, para hacer detección, en definitiva. ¿Qué ocurre? Pues que las aproximaciones como la que sigue CrowdStrike de intentar concentrar todos esos elementos en una única plataforma son fantásticas. Entonces, lo vemos internamente de esta manera, ¿no? O sea, el mundo desde el punto de vista de la tecnología está cambiando, ¿vale? El hecho de simplificar esos data lake en uno único, por tanto, la expresión de los silos tiene mucho que ver con eso, pues es una aproximación fantástica. Y además, pues de alguna manera, el skill que vas a necesitar para manejar ese modelo de datos y un único lenguaje de consulta, pues va a generar una eficiencia clarísima, ¿vale? Con lo cual tendrás gente muy concentrada que verá las señales de todos estos ecosistemas en un único punto y que además podrá enfocarse en un expertise que está más vinculado con la marca, siendo el concepto mucho más general. Y esta es la visión general que tengo de la problemática, ¿vale?
y aplicada a CrowdStrike, ¿de acuerdo? Esta sería mi respuesta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y Rubén, no sé cómo lo ves tú desde tu lado, desde el lado de CrowdStrike. Bueno, Miguel Ángel lo ha expresado bastante bien y lo ha explicado bastante bien con respecto a cómo serían, digamos, los bloques tecnológicos, cómo interactuarían las personas en los distintos ciclos de detección y respuesta. Pero yo quería ir un poquito más allá en el por qué. Por qué estamos un poco viendo esas tendencias de tener que consolidar y tener que aunar muchas de las señales para poder simplificar las operaciones de seguridad y agilizarlas. Y esto tiene un porqué muy concreto. Y está relacionado un poco cómo estamos viendo nosotros, tanto Telefónica como CrowdStrike, cómo estamos viendo el escenario de amenazas hoy en día. Y lo que estamos viendo es que los distintos colectivos, tanto del cibercrimen como activistas y otro tipo de colectivos, están escalando de una manera bastante, por decirlo así, alarmante en cómo operan, ¿vale? Al final son organizaciones muy estructuradas, con unos cometidos muy concretos y que están siendo capaces de poder conseguir comprometer a otras organizaciones lícitas o empresas de una manera muy sencilla y en un espacio de tiempo muy pequeño. De hecho, en el último año, en uno de los reportes que nosotros solemos publicar cada año, este año en breve publicaremos el CERT Report de 2025, lo que vimos el año pasado es que habíamos tenido un récord con respecto a uno de los incidentes en los cuales se había batido este récord en tiempo de cómo una amenaza o un adversario concreto había conseguido tener una huella dentro de la organización y moverse libremente dentro de la infraestructura, y se situaba en 2 minutos y 7 segundos, para que os hagáis una idea de un poco de hasta qué punto estos adversarios, estos atacantes son capaces de escalar sus operaciones, son capaces de buscar diferentes tácticas y técnicas o procedimientos en las cuales pueden llegar a provocar una brecha dentro de una organización en muy poco espacio de tiempo. Entonces, esa consolidación, esa eliminación de silos, esa potestad para poder interpretar la información o tener información accionable casi en tiempo real y que se pueda entender, y que en poco tiempo podamos entender a qué nos estamos enfrentando, a qué tipo de adversario nos estamos enfrentando y cómo poder dar esa respuesta pues, en tiempo y forma acorde a lo que es ese adversario concreto y qué es lo que está tratando de conseguir, es tremendamente importante. De ahí un poco que hoy estemos aquí sentados hablando de esa evolución del SOC y de cómo ciertas herramientas basadas en inteligencia artificial nos pueden ayudar a un poco estar ese paso por delante y, por supuesto, desde Telefónica y CrowdStrike ayudar a las organizaciones a que estén preparadas en este tipo de situaciones. Muchas gracias, Rubén. Creo que muy relevante que has sacado ya el tema de las amenazas, ¿no? El número creciente de amenazas que están llegando hoy en día. Y justamente quería ir ahora a una pregunta relacionada con este estado del arte que tenemos en relación al panorama tan crítico en cuanto a amenazas, ¿no? ¿Cómo puede estar afectando esto a los SOC tradicionales? ¿Y cómo crees que debería evolucionar el SOC para atender a este nuevo escenario actual al que nos estamos encontrando, Rubén, un poco más concretamente? Sí, principalmente Miguel Ángel antes ha mencionado ciertos dominios de seguridad como la identidad, como el cloud, y estamos viendo que son elementos pivotantes de cara a cómo los adversarios, los atacantes se están comportando. La identidad se está convirtiendo, por decirlo así, por etiquetarlo de alguna manera, como el caballo de Troya principal para poder acceder o tener ese acceso inicial de una manera muy rápida. De hecho, esos 2 minutos, 7 segundos de los que hablaba probablemente se trataría de un abuso de una identidad concreta o de unas credenciales concretas. Eso está provocando que los adversarios aceleren mucho más rápido dentro de la cadena del ataque y tengan libertad antes de lo previsto a la hora de poder moverse lateralmente y poder comprometer otros activos que tengan mucho más valor para ellos y como tal sacar ese beneficio económico para extorsionar a la organización o para vender esa información en otro tipo de mercados negros, ¿no? Entonces, lo interesante de todo esto es que veamos cómo esas amenazas están evolucionando y comparemos si somos capaces de seguir esa agilidad y esa velocidad a la hora de ejecutar esos ataques. Es un poco lo que nos deberíamos plantear con respecto a los SOCs que tenemos hoy en día, si somos lo suficientemente ágiles para poder estar o hacer seguimiento, digamos, en tiempo real de todo lo que va aconteciendo y poder establecer medidas que nos permitan cortar de lleno ese tipo de ataques, ¿no? Entonces, la identidad es un elemento fundamental.
Hay muchas situaciones en las cuales, más allá del ciclo, de preservar el ciclo de vida de la identidad, la siguiente pregunta sería ¿cómo protejo la identidad o cómo protejo de que abusen de la identidad o del ecosistema de identidades? El cloud como tal sería otro escenario bastante suculento por parte de los adversarios a la hora de poder abusar del plano de control de las infraestructuras públicas cloud que normalmente se utilizan para desarrollo de aplicaciones nativas en cloud. Hay muchas empresas que están dando estos pasos iniciales a la hora de transformar sus servicios a servicios nativos en cloud. Y evidentemente también todo el espacio del SaaS, aplicaciones SaaS que cada vez se están utilizando más y en los cuales las organizaciones muchas veces pues se ven en ese desafío de poder trasladar un poco ese modelo de ciberseguridad que tenían un poco adaptado a su infraestructura tradicional, adaptarlo al mundo cloud. Muchas veces no es algo sencillo, es algo complejo y los adversarios pues digamos que intentan sacar ventaja de ese tipo de situaciones porque saben que algunas organizaciones puedan tener algunos puntos ciegos o estén en proceso de implementar ciertas medidas que les permita un poco tener ese control sobre esos entornos. Entonces, ahí un poco lo que yo destacaría es identidad, cloud como drivers principales ahora mismo por parte de los adversarios para sacar esa ventaja y en los que pondría también cierto foco a la hora de poder poner medidas. Nos quedamos con esas ideas. Muchas gracias, Rubén. Miguel Ángel, ¿cómo ves tú este estado del arte, ¿no? Estas amenazas, cómo nos están afectando a los SOC tradicionales y cómo crees que pueden evolucionar para atender a este nuevo escenario? Bueno, o sea, lo primero es entender qué es un SOC tradicional, ¿vale? Yo creo que en mi exposición de partida, ¿vale? Intentaba ejemplificar que esa idea de los silos, ¿de acuerdo?, representa en el fondo un problema o al menos una barrera en lo relativo al tiempo. O sea, yo creo que Rubén ha puesto mucho foco en el tiempo, en el dwell time o en el tiempo que un initial access es necesario, el tiempo que es necesario para hacer un initial access en una organización. Lógicamente, las organizaciones que están protegidas, pues que un ataque prospere, normalmente, salvo que sea un zero day, pues el initial access no van a ser 2 minutos y medio, ¿vale? Con lo cual, los que estén en la sesión, pues que se asusten lo justo, es decir, que se asusten dependiendo de cómo sea su instalación. Lo que sí que me parece súper relevante es que, efectivamente, los basics de la seguridad, ¿no?, que es tener bastionada tu instalación, pues en un ecosistema tan amplio como, si hablamos de identidad, pues estamos hablando de la clásica frase esa, ¿no?, de que el perímetro es la identidad, ¿no? Es una frase ya muy manida, pero es real. O sea, si tú miras un poco cuáles son los patrones de ataque de cualquier adversario, o si miras la cadena de Mitre Attack, pues Initial Access está al principio, o sea, haces enumeración, a continuación haces Initial Access, que es básicamente cómo consigo yo entrar en la organización. Y esto no como diría yo, es como misión imposible, no es que haya un hacker fantástico que es capaz de colarse porque emplea técnicas absolutamente desconocidas y que nunca antes se habían visto. Hay cosas de esas, pero son las menores y normalmente pues los atacantes atacan los basic. La identidad es un basic. Y existe una tendencia clarísima a que grupos organizados, en un momento determinado, consigan acceder a una organización pues con credenciales legítimas. Con lo cual, de alguna manera, sea porque pagan a alguien, sea porque consiguen una identidad en un market que es legítima, se consiguen colar dentro de tu organización con una relativa facilidad. A continuación, pues todo lo demás viene un poco de corrido. Si consiguen una identidad adecuada, pueden hacer una escalación de privilegios, pues la realidad práctica es que enseguida, ¿de acuerdo?, pues su actividad tiene un efecto que puede ser potencialmente relevante. ¿Y qué ocurre? Que de la misma manera que la identidad es un factor clave, ¿vale?, pues en el mundo de la cloud, donde un clic puede dejar expuesta tu instalación, pues digamos que el tener misconfigurations, el tener esos clics que en un momento determinado podrían ser representativos de un problema y de una exposición que no obedece a ningún problema sino de configuración, pues son cosas que tienes que de alguna manera cortar de raíz. ¿Qué ocurre? Pues que en el SOC tradicional todas estas cosas se manejan de manera independiente. O sea, yo busco soluciones de protección
para resolver cada uno de los problemas como si fueran un nicho y atiendo las alertas relacionadas con cada uno de esos problemas, ¿vale?, de forma independiente. ¿Y qué pasa? Cuando pienso en un ataque, ¿vale?, estoy pensando en esa cadena, es decir, en una sucesión de acontecimientos que se van produciendo. Es decir, hemos hablado del initial access, hemos hablado de elevación de privilegios o de movimiento lateral, y son cosas que no ocurren en los 2 minutos y medio que menciona Rubén, que son correctos, ¿vale?, sino que ocurren a continuación. Lo relevante, y por lo que este tipo de nuevo ecosistema, o por esta idea de SOC basado en plataforma, para mí lo relevante es que puedas ver todas las señales relacionadas con esas distintas cosas, con esa distinta secuencia, en un mismo punto. Si las ves en un mismo punto, ¿de acuerdo?, y no las ves de forma independiente, no ves alertas independientes, tienes la capacidad de agruparlas. Y si las agrupas, eres capaz de determinar, ¿vale?, que lo que tienes es un ataque que está siguiendo una serie de acontecimientos y puedes tomar la decisión de cuándo tienes que emplearte con el ataque, cuándo tienes que responder o cuándo tienes que instalar una contramedida o cuando te interesa seguir observando el ataque, pues porque quieres precisamente seguir al actor, ¿no? Una de las cosas que se hacen hoy muy a menudo en algunas organizaciones que se pueden permitir los presupuestos, y estamos hablando, por tanto, de organizaciones maduras, no es colocar señuelos. Precisamente la filosofía es precisamente eso. Oye, en industrias que tienen un tipo de atacante muy particular, nos interesa saber quién lo está intentando y si lo intenta contra nuestra organización. Si paro el ataque en los 2 minutos y medio, quizás me pierdo, ¿no?, la película que viene después. Y eso no significa que el ataque deje de existir o se vaya a ensayar, se buscará un mecanismo diferente. Y, por lo tanto, el SOC moderno, en su esencia, necesita ser capaz de agrupar todas esas señales, necesita conseguir trazar la lista de pasos que el atacante va dando, y eso solo puede hacerse, honestamente, en ese mundo de plataforma, ¿vale? Esto, fíjate que tiene, además, yo creo que una repercusión brutal en el perfil de analista que pones, porque ya no pones un experto para cada cosa, pones un experto que intenta ver toda la secuencia de ataque. Ya no tenemos que hablar del analista de la red, el analista del EDR, el analista sino de el analista, el que mira el problema en su conjunto. Y cuando miras el problema en su conjunto, ¿vale?, ya no tienes respuestas discretas, tienes una respuesta y decides en qué momento tienes que responder. Insisto, en ocasiones te va a interesar mantenerte como observador para ver si lo que tienes por detrás es un script kiddie detrás, un chaval que se ha copiado el procedimiento, las tácticas que está utilizando un adversario más inteligente, pero lo que está haciendo es jugar, o si lo que hay por detrás es un grupo organizado. No podemos olvidarnos en todo este ecosistema de cómo está la geopolítica, y es que quizás el principal adversario hoy, si me lo permitís, ya no son organizaciones criminales con la definición que todos entendemos, sino que las naciones de Estado, de acuerdo, pues en algún momento, si están de nuestro lado, son amigos, pero si están enfrente, son el adversario potencialmente más peligroso que tenemos, ¿vale? Muchas gracias, Miguel Ángel. Nos quedamos, por tanto, también con el tema de la identidad, muy crucial en todo lo que tiene que ver con el SOC. Y a mí me gustaría preguntarte, Miguel Ángel, por una definición del SOC moderno, ¿no? Porque venimos hablando de los SOC tradicionales, de todo este trabajo que van haciendo por detrás los analistas, y me gustaría ver cuál es tu definición de SOC moderno, para entenderlo un poquito mejor y que todos podamos ver tu Es visión. el momento en que debería decir, me encanta que me hagas esta pregunta, ¿no? Pero en el fondo, si habéis observado un poco el racional, en el racional que hemos ido planteando, ¿no? Yo hablo de silos, hablo de expertise muy vertical, unido a cada una de estas tecnologías o, si queréis, ecosistemas, ¿no? La red, el endpoint, el cloud. Y hablo en última instancia, ¿no?, de concentrar las señales en un único punto, porque eso nos da muchísimas posibilidades. Nos da agilidad, ¿no?, un poco en la línea que comenta Rubén, para minimizar los tiempos, para encontrar señales, indicadores de que realmente estamos bajo un ataque lo antes posible, ¿vale? Nos da también la posibilidad de estar en un ecosistema en donde consultamos con una visión más holística y, por lo tanto, somos capaces de ver las primeras señales, somos capaces de seguirlas, somos capaces de buscar indicadores que no están tan presentes y que no surgen de forma espontánea. Entonces, pues, mi definición, si me voy a una definición muy canónica y que busca ser muy tecnológica y muy simplista, es
Oye, yo necesito, ¿de acuerdo? Pues un único data lake, una única estructura de datos a consultar, un único lenguaje, un analista que mira con esa visión holística, ¿de acuerdo? Y luego pues habrá muchos sabores, ¿no? Cuando ponemos el foco en una marca como CrowdStrike, pues lo que estás visualizando precisamente es este paradigma en una expresión muy concreta donde ellos serán el best of breed en unas cosas, en otras no, pero para mí más importante que ser el best of breed de todo, que nunca es factible, es esa idea de modelo de datos único, punto central, perfil único, lenguaje único. Fíjate que si hablo de inteligencia artificial, hablamos de los LLMs, ¿no? Pues si además le das a un analista la posibilidad de consultar en lenguaje natural, en lugar de consultar con un X, lo que sea, QL, ¿no? Un lenguaje de consulta pues, del computer science, del informático, pues ¿qué ocurre? Que además consigues, ¿me entiendes? Pues que ese perfil de analista no requiere de un conocimiento tan concreto y tan específico de una marca, sino que ponga el foco en cómo localizar problemas dentro de esa secuencia de ataque. O sea, si yo pienso en initial access, ¿no? Y tengo que pensar en identidades y tengo que pensar en si hay un lake de credenciales o si en un momento determinado hay un usuario que está intentando entrar en mi instalación de dos sitios distintos o que la credencial ha fallado 7 veces seguidas en un punto, ¿vale? Pues si lo tengo que hacer en un lenguaje extraño, artificial, pues es más complicado que si lo hago en lenguaje natural. Y esa es una de las primeras eficiencias que nos aporta la inteligencia artificial, que enfrentarme al sistema, a la plataforma, ¿vale? Lo voy a poder empezar a hacer con un lenguaje universal, con el mío, con el natural, con el lenguaje en el que soy nativo, no con un lenguaje que tengo que aprender. Entonces, para mí esta es la idea fundamental. Plataforma, punto central, skill, si queréis, más horizontal, el del analista, y luego, si es posible, hacerlo con lenguaje natural, pues guay. Fenomenal. Rubén, ¿cómo ves tú la definición del SOC moderno? Bueno, pues Miguel Ángel lo ha descrito bastante bien. Yo voy a dar un enfoque un poquito más desde la tecnología, porque Miguel Ángel ha descrito muy bien bloques funcionales y desde el punto de vista de la tecnología hay que sustentar todos esos bloques funcionales y que todo eso esté bien engranado y que pueda, digamos, facilitar todas esas tareas, ¿no? Entonces, de cara a tener un punto central y un punto consolidado en el cual podamos recibir todas esas señales y podamos entenderlas y tener esa capacidad de consumir información accionable que nos permita ser ágiles a la hora de detectar amenazas, bueno, pues un poco la plataforma tiene que ser lo suficientemente escalable y lo suficientemente potente como para poder absorber todas esas señales, interpretarlas, correlarlas y ponerlas a disposición de las distintas personas o profesionales que interactúan con la infraestructura para poder consumirlas y utilizarlas en beneficio propio a la hora de responder ante una posible amenaza. Entonces, esos problemas que hemos ido observando de cómo ese gran volumen de datos que se generan hoy en las organizaciones en toda su infraestructura, bueno, pues hay que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, con esa plataforma unificada, en este caso CrowdStrike, intentamos que pueda ser lo más escalable posible y lo más potente posible a la hora de poder absorber esas señales, procesarlas, contextualizarlas, correlarlas y mostrar información, esa información accionable que sea útil, ¿no? Entonces, es una de las primeras problemáticas que habría que solucionar de cara a un SOC moderno, poder esa gestión de las fuentes de datos ser lo más ágiles, lo más rápidos posibles, que escale a volúmenes digamos, lo más razonables posibles y que seamos capaces de seguir absorbiendo y seguir interpretando esos grandes volúmenes de datos sin necesidad de que ellos repercutan sobre las operaciones de seguridad. Por ejemplo, cuando un analista o un hunter ejecuta una búsqueda o una query sobre unas fuentes de datos o una telemetría, pues que le devuelva esa información en un tiempo prudente para que puedan agilizar sus investigaciones, ¿no? Eso sería uno de los aspectos principales que yo destacaría con respecto a cómo evolucionar hacia un SOC moderno. Y luego también los tiempos de respuesta y los tiempos de detección, ¿no? Cuando vamos a un SOC, entiendo que entre otras muchas métricas, pero una de las métricas interesantes es cuánto tiempo tardo en detectar, cuánto tiempo tardo en investigar, cuánto tiempo tardo en detectar y hacer el triaje, cuánto tiempo tardo en investigar y cuánto tiempo tardo en responder. Esas métricas suelen ser bastante interesantes. El seguimiento de los SOCs y
esa plataforma tiene que favorecer a reducir esas métricas y a que sean lo más saludables posibles. Entonces, tiene que proporcionar las herramientas necesarias para que un analista sea capaz de interpretar esas señales de una manera mucho más rápida. Lo mismo pasa para la parte de respuesta. En vez de tener, digamos, como componentes fragmentados, dentro del ciclo de detección y respuesta, poner esas herramientas de ejecución de ciertas acciones de manera automatizada que me permitan ser mucho más ágil y mucho más, digamos, preciso a la hora de ejecutar una acción con respecto a responder ante una amenaza, pues, digamos, bloquear un proceso o contener un host determinado o bloquear una identidad que no tenga más actividad y completamente desactivarla, ese tipo de cosas que ayuden a estos analistas o a gente que responda ante un incidente, pues tener las herramientas necesarias para mantener esas métricas que hablábamos antes, pues lo más acuradas posible. Entonces ahí también la IA juega un papel fundamental para poder amplificar las capacidades no solo de la propia plataforma en sí, sino de las propias personas que interactúan o los profesionales que interactúan con esa plataforma. Muchas gracias, Rubén. Con estas definiciones que habéis ido dando acerca del SOC moderno, me gustaría ahora preguntaros, que ya la habéis mencionado los dos específicamente por la inteligencia artificial, ¿cómo podemos implementarla en un SOC moderno, que hemos estado hablando de ello, para que evolucione gracias a la inteligencia artificial y qué repercusión puede tener esta implementación de IA en los SOC modernos? Y también a ver si lo podéis enfocar en cómo puede solventar algunos de los desafíos que se nos presentan, ¿no? Algunos de los desafíos justamente que habéis estado comentando acerca de la identidad, las skills, las personas, ¿no? Esa detección y respuesta, cómo puede estar la IA ayudándonos en este tema. Rubén, si te parece. Bueno, la IA, hay distintas disciplinas, dentro de la IA hay distintas disciplinas que puede aplicar. Nosotros más concretamente pues hemos ido aplicando distintas dentro de este colectivo de la IA, como Machine Learning. Ahora también tenemos toda la parte de inteligencia artificial generativa, los denominados LLMs, dentro de ese espacio. Entonces, la IA tiene un papel fundamental. Por lo que comentaba al principio y vuelvo un poco a mi introducción inicial con respecto al escenario de amenazas, y es que a medida que van acelerando un poco las operaciones los adversarios, bueno, nosotros desde este lado pues debemos hacer lo mismo, y la IA es una herramienta que yo creo que nos puede servir, no como sustitutivo a día de hoy, pero sí como una herramienta más que pueda ayudar a amplificar las capacidades y, digamos, la velocidad y la cadencia de las operaciones dentro del SOC. Entonces, a un analista a lo mejor que pueda estar en primer nivel haciendo ese triaje inicial de detecciones, pues esa IA puede ayudarle a hacer ese triaje de una manera mucho más efectiva, de proporcionar contexto a nivel 2 o a otros interlocutores que se introduzcan dentro del proceso de investigación de esa alerta, de esa detección, pues tengan todo mucho más procesado y que entiendan de una manera mucho más rápida qué es lo que está ocurriendo y cómo tienen que responder. Eso va a favorecer un poco esa agilidad y esa velocidad a la hora de operar y de responder, porque al final del otro lado están haciendo un poco lo mismo, están escalando sus operaciones, están utilizando también la IA, y esto tiene bastantes implicaciones, no solo porque amplifica también sus capacidades y acelera también sus procedimientos, sino que también baja la barrera de entrada para algunos perfiles de adversarios que actualmente no se planteaban escalar a ciertas operaciones, bien por falta de skills o bien por falta de infraestructura. Pues esa IA les permite que esa barrera de entrada les sea mucho más asequible y tengamos muchos más perfiles que mutan sus tácticas y técnicas a otras a lo mejor un poco más avanzadas, utilizando la IA que antes no habíamos visto hasta ahora. Entonces, eso amplifica mucho también el radio de acción y el impacto que puede tener las operaciones de los adversarios. Pues de este lado, un poco del lado más defensivo y proactivo sobre la seguridad de cara a las organizaciones, la IA tiene que jugar ese papel también, tiene que ayudar, tiene que asistir y tiene que amplificar todas las capacidades de cada una de las personas que interactúan con la plataforma para poder ser mucho más efectivos, acelerar mucho más los procesos de investigación y respuesta, y que podamos estar, como comentaba antes, un paso por delante de los adversarios. Perfecto. Miguel Ángel, ¿cómo ves tú el tema de la IA para los SOCs modernos?
Bueno, pues a ver, a mí aquí me apetece introducir un concepto que no hemos mencionado explícitamente y que me parece absolutamente fundamental, ¿vale? Y es el del incidente. Y yo lo llamo, y llevo llamándolo así un año y medio, ¿vale? Incidente potencial. Creo que en el mercado, en general, los consumidores de este tipo de plataformas y servicios están obsesionados con las alertas. Los indicadores, y Rubén está mencionando pues, los clásicos del MTTD, el MTTR, ¿no? O sea, cuánto tiempo tarda en detectar una cosa, están muy vinculados con el concepto de alerta. Y si me permitís poner un ejemplo muy tonto, pero muy claro, es, oye, si para una organización, porque es criterio de la organización, un pentesting es una alerta, pues aparte de que tengo 1000 al día, ¿de acuerdo? Pues la realidad práctica es que quizás me puedo estar desenfocando si le presto mucha atención, porque un pentesting es enumeración, es lo primero que ocurre en cualquier ataque, y por lo tanto probablemente cualquier ataque real que tenga ha empezado por algo tan sencillo como un pentesting, pero no puedo estar prestando la atención a los pentesting que me hacen todos los días a todas las horas, ¿de acuerdo? Con esa expresión, el concepto este de incidente potencial parece brutal, porque en el fondo, ya antes lo ejemplificaba un poco con en qué momento debería de actuar cuando tengo un ataque. Pues no debo de actuar con cada alerta que tengo, no debo de prestarle atención a cada alerta que tengo, lo que sí que debo de ser capaz es de agregar las alertas, es decir, cuando consigo ver señales que tienen relación y que se puede establecer una secuencia en relación a las mismas, pues aquello requiere de mi atención, de mi seguimiento. Entonces yo creo que aquí hay que separar el polvo de la paja. O sea, las alertas son señales, hay algunas alertas en las que debo de confiar en la tecnología de protección que tengo y, sin embargo, no es algo que me debería de quitar en general, ¿vale? Tomemos esto con cierta prudencia, el sueño. En cambio, aquellas señales, aquellas alertas que agrego en una secuencia y que sugieren que hay algo inteligente por detrás, que no es algo, si queréis, circunstancial, como podría ser el pentesting, pues las tengo que seguir. Y claro, en función del número de señales que voy obteniendo, ¿de acuerdo? Pues el incidente potencial tiene una relevancia u otra y exige mi actuación o no. Yo creo que ahí la inteligencia artificial es fundamental. La inteligencia artificial no entendía como el LLM, sino que en estos ecosistemas donde realmente se concentran muchos elementos de detección y respuesta, pues la magia de conseguir unir los puntos y ver cuáles son las señales que tienen relación, pues tienen muchísimo de inteligencia artificial. Y yo creo que ahí es donde marcas como puede ser CrowdStrike y algunas otras, de acuerdo, se van a diferenciar, ¿vale? Porque ahí es donde está el verdadero valor. Y creo que en ese sentido la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental, ¿vale? Fundamental. Y luego, pues qué duda cabe, ¿no? Que si voy al plano ese tradicional o el que está de moda ahora, ¿no? Más que tradicional, el que está de moda, de los LLMs, pues antes lo expresaba como una nota como muy sencilla, ¿no? Si yo puedo interrogar a las herramientas con lenguaje natural, pues esto exige un menor conocimiento de mi parte y, por lo tanto, si tengo un perfil pues más junior, probablemente la hoja de ruta, la curva de aprendizaje, sea muchísimo menor. Y esto implica que en un mercado como el de la seguridad, donde, si queréis, la escasez de talento es tan importante, pues la inteligencia artificial entendida como ese elemento que me permite enfrentarme a los problemas con una menor necesidad de conocer, con un menor conocimiento específico, pues me va a ayudar un montón. Esta es un poco mi visión. Hay una cosa que sí que me gustaría aquí reseñar, ¿no? Y es, o sea, la inteligencia artificial no lo resuelve todo. La inteligencia artificial exige no sé si de un humano, pero sí de alguien que reflexione y tome decisiones. Y además esto tiene especial repercusión en el perímetro de la respuesta. La respuesta, que siempre se deja ahí un poco para el final, ¿vale? Es súper importante. Y la respuesta requiere dosis de automatización. O sea, cuando hablamos de automatización parece que estamos descubriendo la pólvora y la automatización lleva existiendo muchísimo tiempo. Los que venimos del mundo de la informática, pues hombre, es que la informática es en general, si queréis, automatización, ¿no? Sea un script, sea algo más sofisticado, pues lo que busca es automatizar. Y ahí el tema está en que, más allá de ser eficientes, ¿vale?
El problema que hay es que hay que tomar decisiones. O sea, el gran hándicap para cubrir la brecha entre el MTTT y el MTTR es que el cliente tiene que tomar decisiones. Y a veces las decisiones no son triviales, porque responder y automatizar una respuesta significa tener una situación muy identificada, un patrón muy claro en el que quieres responder, pero significa decidir con una relación coste-beneficio si la respuesta es proporcionada a la situación. Y a veces la respuesta exige algún coste del cliente. Es decir, si tú tienes que bloquear un servidor o si tienes que, de alguna manera, impedir que una parte de tu instalación funcione como debería hacerlo normalmente, estás asumiendo un coste. Con lo cual, normalmente, el tema de la automatización es un tema que no se enfoca con toda la energía que debería, exige muchísimo, yo creo que mucho servicio profesional y luego decisiones del cliente, y es algo que creo que en los SOCs modernos es una pieza fundamental. Y ahí la IA nos va a ayudar con, si queréis, describir el automatismo más rápidamente, pero el impedimento está en la evaluación que tiene que hacer cada consumidor, cada cliente, en el impacto en su organización, ¿vale? Que además es siempre personalizado. Nunca vas a poder describir la misma respuesta para dos instalaciones distintas, porque el efecto en el negocio de las dos instalaciones será diferente. Sí, ahí yo quería un pequeño apunte más. Sí, con respecto a lo que dice Miguel Ángel, porque es cierto que hay que tomar decisiones. La tecnología en muchas situaciones no lo va a hacer 100% por ti. Y a esto me remito a los 3 pilares fundamentales. Al final, estamos siempre en el triángulo que yo digo fundamental, que es personas, procesos y tecnología. La IA se ubica en la parte de la tecnología y como la tecnología está para asistir a los otros dos y para hacer mucho más efectivos a los otros dos, tanto las personas como los procesos. Entonces, la IA está para amplificar esos otros dos pilares y, evidentemente, va a ayudar a tomar las decisiones, va a ayudar a ser mucho más ágiles, pero siempre vamos a un momento, no sabemos qué pasará en el futuro, pero a día de hoy tenemos que tener también procesos claros y personas que sepan interpretar esa información y que se apoyen y se asistan en la IA para ser mucho mejor en la toma de decisiones y a la hora de operar y responder, detectar, investigar, cualquiera que sea un poco el cometido con el cual están utilizando esa tecnología, ¿no? Entonces yo ahí coincido bastante con lo que dice Miguel Ángel. Déjame que meta aquí una cuña, Rubén, de esas mías, ¿no? De esas políticamente incorrectas y que nos da para un debate posterior y unos cafés. O sea, fíjate que personas, procesos y tecnología se ha convertido en la cadena de valor que todo el mundo ve y todo el mundo la tenemos asumida, y yo creo que ha cambiado. Es decir, ahora es personas, procesos, tecnología e IA. Y además, con una caracterización súper interesante, y es que pensaba sobre esto mucho estos días atrás, ¿vale? Y es que la IA puede llegar a sustituir a cualquiera de los elementos anteriores. De lo que se trata es de cuánto te atreves a sustituir a la persona, ¿vale? Cuánto te atreves a que la IA incida en tu proceso particular, el de tu organización, ¿vale? Y hasta qué punto la IA, ¿de acuerdo?, en términos tecnológicos, puede sustituir al resto de los elementos. Yo creo que la cadena ha cambiado, ¿vale? Y todavía no somos capaces de evaluar dónde vamos a permitir que la IA sea un potencial sustitutivo y qué implica eso en términos de responsabilidad. Pero bueno, esto, Sí. insisto, tiene una parte filosófica y es para café, copa y puro. Sí, pero está bien planteado. Además, es lo que decía, a día de hoy, la situación tal y como tenemos la IA, pues en ciertas situaciones no es sustitutivo, pero veremos qué pasa en el futuro, cómo va evolucionando y va a estar un poco de la mano de quién decida cuánto se involucra la IA dentro de sus procesos y de sus decisiones. Eso está claro. Buen apunte ese. Esa me la guardo yo porque esa es muy buena. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos tratado todos los puntos que teníamos preparados, aunque creo que hay varias preguntas en el chat. Aquí, Ana. Sí. Así es. Tenemos un par de preguntas que nos llegaron de la audiencia mientras que estaban exponiendo. La primera pregunta, ¿será que la IA haga al final un SOC que termine haciendo más bien cosas de infraestructura, configuraciones de WAF, actualizando servicios en vez de programar o leer logs? Esa es una de las preguntas. Mira, Ángel, ¿quieres responder tú? Vale, o sea,
repite, por favor, la pregunta, porque no sé si la capté bien. O sea, ¿será sí, dice algo así como, ¿será que la IA que al final, que hará que al final un SOC termine más bien haciendo cosas de infraestructura, por ejemplo, configuraciones de WAF, analizando servicios en vez de programar o leer logs? No, mira, yo tengo una expresión muy clara para esto, ¿vale? Y es una teoría, ¿eh? Con lo cual, de nuevo, con prudencia, ¿vale? Y es la IA en el perímetro del SOC, en el proceso que nos ocupa, la detección y respuesta, va a acabar ocupándose de la detección, nunca de la respuesta. Si pensáis un poco en la reflexión que hacía hace un momento sobre el tema de la automatización, la necesidad que tienes de personalizar, el requerimiento que tiene automatizar una respuesta y la relevancia del cliente para tomar ciertas decisiones que son de negocio, yo creo que en el perímetro de la detección llegará un momento en que las plataformas, como la de CrowdStrike, pueden hacer la detección con completa autonomía y mucho mejor que el humano, y la era esta de los casos de uso y la propiedad y la relevancia de los casos de uso se termina. En cambio, en el perímetro de la respuesta lo veo en el otro extremo. Ninguna IA va a sustituir a un humano dueño de su negocio y que se juega la pasta, ¿de acuerdo? Es imposible. En el corto, ¿vale? No sé, día de mañana, ¿no? Cuando llegue a la singularidad esta de la generalidad, ¿vale? Pues no lo tengo claro. Pero hoy por hoy, ¿de acuerdo? En el perímetro de la respuesta, el SOC va a ser un elemento relevante. Hay que entender el proceso del cliente, hay que diagramarlo, hay que tomar decisiones, hay que hacerlo con él. Hay que decir cuando el cliente dice que sí o que no a una acción de respuesta, y la IA no puede hacerlo todavía. Creo que no lo puede hacer. Fíjate que tiene una cierta contradicción con lo que decía, ¿no? Personas, procesos, tecnologías e IA, y hasta dónde la IA sustituye. Pues yo creo que hay, en la parte del proceso, ¿no? Es donde tengo muchísimas más dudas de que la IA se pueda meter, porque el proceso es propiedad del negocio y, por lo tanto, no lo veo en el corto factible. Sí, respecto a temas de infraestructura como tal, configuraciones y demás, yo creo que ya estamos empezando a ver ciertos avances en eso y no voy a decir que se sustituye 100%, pero sí que hemos visto que parcialmente ya está ayudando a ejecutar e implementar ciertas configuraciones dentro de esas infraestructuras o ingeniería de seguridad, de infraestructuras de seguridad, para poder completar esas configuraciones, por ejemplo, en temas de parses y demás, que ayudan en gran parte a esos ingenieros de seguridad o de infraestructuras a poder ser mucho más ágiles a la hora de implementar y despegar ciertas configuraciones. ¿Que en el futuro se pueda llegar a ver un 100%? Pues no lo descarto en absoluto. Como ha dicho Miguel Ángel, la IA va a llegar pues ahí hasta donde la dejemos entrar en cada una de las organizaciones o de las casas. Quien decida abrazarlo antes, pues quizá lo consiga antes. Quien tarde en abrazarlo un poquito menos, pues a lo mejor tarda un poquito más en el tiempo. Pero yo creo que por ahí va el camino. Gracias. Bueno, otra pregunta que tenemos también, o sea, que estuvo mientras que estaban hablando, era si todo aquello de lo que estábamos hablando se está implementando en nuestro SOC. Bueno, a ver, estamos hablando de muchas cosas, ¿de acuerdo? No cabe ninguna duda de que, primero, todo lo que tiene que ver con la IA ligado a la infraestructura se está implantando en nuestro SOC porque depende mucho de la marca y el estado del arte que tiene la marca. Nosotros lo consumimos, es decir, cuando implantamos CrowdStrike, lo vemos como plataforma y CrowdStrike incorpora IA, pues lo aprovechamos, ¿de acuerdo? Sería, si queréis, de tontos no hacerlo, ¿vale? Y luego en el otro perímetro, en el perímetro, si quieres, de los LLMs, ¿de acuerdo? Pues cada marca está en un estado del arte diferente, ¿de acuerdo? Y bueno, conforme se van incorporando este tipo de cosas, se van utilizando. Hay, si queréis, un concepto, y lo planteo en el plano más conceptual, que es la IA, cuando la IA te ayuda en el proceso de detección y te ofrece un guideline sobre cómo deberías de responder, ¿vale? Y fijaros que este tipo de elementos, que son bastante avanzados, ¿de acuerdo? Pues se están empezando a utilizar. Insisto, si lo que ocurre es que se están empezando a utilizar significa que los estás visualizando y si te aportan algo, estupendo, y si no te aportan nada, que en muchos casos todavía ocurre, pues los ignoras. Pero la IA es capaz de proponerte ya en este momento, en el SOC, a los analistas, a un primer nivel, ¿de acuerdo?, ante una determinada circunstancia, sea una alerta o un incidente potencial, pues un guideline de cómo deberías enfocar. Con lo cual, lo que tienes es que contrastar si tienes procedimiento
Y si tu procedimiento es mejor que lo que te propone la IA, se están empezando a implantar estas cosas. Yo creo que más que implantar, la palabra sería consumir, ¿no? Porque en muchos casos es más consumir, ¿vale? Sin duda. Vale, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta que nos llega desde Perú. Dice, me gustaría consultar, dado que los modelos de IA en ciberseguridad pueden estar sujetos a sesgos, falsos positivos o incluso ataques adversariales, ¿qué estrategias recomiendan para mitigar los riesgos de los fallos en la IA que podrían afectar la efectividad del SOC y la continuidad del servicio? Si me permites, Rubén, luego me das la réplica, ¿vale? Pero yo creo que aquí hay como dos cosas, ¿no? Y es, yo incluso hacía una disección que me viene un poco al pelo para dar respuesta a esta pregunta, que es, cuando hablamos de plataforma y hablamos de detección, yo he dicho que en algún momento del tiempo la detección se podrá delegar en el 100% en la IA. Ahí lo que hay es más deep learning, ¿vale? Que LLM. Y francamente, esto es estadística, no hay sesgos, no veo sesgos, ¿vale? Está el criterio del analista y cuando tú ves un incidente potencial y un clustering de alertas, pues el analista tiene la obligación, más allá de que esto te lo estén entregando con una relevancia, tiene la obligación de dos obligaciones. Una es mirar todas las alertas en el incidente potencial, ver la gravedad del incidente y decidir si la gravedad que le plantea la IA es la correcta o es mayor o es menor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, en el proceso, si quieres, voy a llamarlo triaje de investigación, hay por ahí ¿se cola algo? No, tengo eco, perdonadme. Bueno, entonces, en ese espacio no veo problemas, ¿vale? Y luego, en esa disección pues está todo lo que tiene que ver con el LLM. Y el LLM, que es lo que podría tener potencialmente sesgos, yo digo, oye, ahora mismo la IA te está planteando un camino, te está planteando un plan de ejecución, un plan de respuesta, pero el que tiene el control es el analista. El analista tiene que decidir si su procedimiento, que le debe de tener, tiene la obligación de tenerle, ¿vale?, encaja con el planteamiento de la IA y si debe de ejecutar su propio procedimiento o si hay elementos que le proporciona la IA que no había contemplado y son una mejor propuesta. Por lo tanto, no veo ese riesgo en el corto, ¿vale? Sí que es verdad que conforme demos autonomía a la IA, si en un momento determinado tomáramos la decisión de que ese plan, esa propuesta de plan de respuesta que nos da la IA de una plataforma debe ejecutarse con autonomía, ahí sí estás asumiendo ese riesgo, ¿vale? Pero yo creo que estamos todavía lejos de ese punto. Vale. Yo tenía ahí un pequeño apunte también con respecto a la pregunta y, bueno, respecto a falsos positivos, posibles sesgos de la IA y demás, salvando las distancias de profesionales que puedan ser mucho más expertos en temas de IA, yo creo que hay elementos básicos para evitar ese tipo de situaciones, que en nuestro caso, pues desde CrowdStrike, la plataforma, pues tratamos de cuidarlos lo máximo posible y es un poco, lo numeraría, digamos, en tres. El primero son datos, muchos datos, muchos datos para que la IA pueda ser más eficiente o lo más eficiente posible, es tener grandes volúmenes de datos con los que poder trabajar, ¿vale? Lo segundo es que se refresquen y sean lo más, bueno, que fuesen lo más variados posibles y que se vayan refrescando constantemente. Muchos datos de manera que se vayan refrescando y que sean lo más variados posible. Al final, por ejemplo, la plataforma de CrowdStrike lo que hace es ingestar petabytes y petabytes de datos al día que se van refrescando y con ese gran volumen de datos somos capaces de poder ir entrenando los modelos de IA y poder ir ofreciendo esos falsos ratios esos bajos ratios de falsos positivos y evitar ese tipo de sesgos o ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, ahí hemos ido trabajando bastante bien, o al menos desde nuestro lado, con muchas estrategias, pues una plataforma escalable que pueda ingestar esos grandes volúmenes de datos y que nos permitan tener ese flujo continuo de datos frescos, variados, que nos permitan ir evolucionando la IA de una manera constante y de manera, digamos, consistente para evitar lo máximo posible ese tipo de situaciones. Vale, muchas gracias entonces. Bueno, esta fue la última pregunta, que ya llegamos al cierre de este Tech Forum y vamos a agradecerles a todos los que estuvieron siguiendo de cerca este webinar y también darles las gracias a Rubén, Julia y Miguel Ángel que estuvieron compartiendo con nosotros esta sesión y el conocimiento sobre el SOC
del futuro y todas las posibilidades que abre para nuestros clientes y nuestros potenciales clientes con ella. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en nuestra web, también a seguirnos y hacerte fan en LinkedIn, en X e Instagram, y también darle a la campanita de YouTube para que puedas encontrar algunos webinars sobre este tema y sobre otras tecnologías. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias.